ahora, con amortiguamiento y todo, sometida a una fuerza armónica o sinusoidal. Y el segundo es analizar el comportamiento, ¿ya? Vamos a ver que con la fuerza sinusoidal hay una respuesta estacionaria, ¿cierto? Que no se acaba, que es permanente, lo cual llamamos estacionaria, que genera una respuesta estacionaria. Entonces vamos a analizar qué le pasa a la amplitud de esa respuesta estacionaria y al desfase de esa respuesta estacionaria, porque es una fuerza sinusoidal. Y como les dije, si alcanzamos, vamos a analizar la sumatoria de fuerzas dependiendo de si variamos la frecuencia de la fuerza sinusoidal. ¿Ya? Y les tengo un ejemplo práctico, bien práctico y que ustedes pueden hacer en la casa y con la cual ustedes solo haciéndolo, recreándolo, necesitan algo que simule un péndulo, van a poder recordar el comportamiento del sistema. ¿Se acuerdan? Comportamiento de resorte, comportamiento másico. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Les suena? Cero. Pregunto persona a persona, nadie me dice nada. Bueno, Sí me suena, pero no me acuerdo tanto. Dale, Cristóbal. Gracias. Oye, Natalia, si estás en ese grupo, ¿tú podrías decir que yo voy a informar, por último, que voy a informar dónde están las clases grabadas nuevamente? Voy a mandar un correo para quien todavía no se había, porfis. Porque esto es por lo que dice en el chat. Ya. Bueno, hasta ahora hemos visto ecuaciones de Newton y Lagrange. Hemos visto sistemas de un grado de libertad, vibraciones libres, tanto no amortiguadas como amortiguadas, fuerza constante, y ahora veremos la fuerza sinusoidal o armónica. Entonces, en una fuerza sinusoidal o armónica, como sale ahí en pantalla, lo que tenemos, o sea, como sale en pantalla, este Ft que sale aquí a la derecha va a tener cierta forma, ¿sí? Este Ft que está aquí, lo voy a escribir ahí mismo a la derecha, la excitación sobre esta masa equivalente va a ser una amplitud seno de una frecuencia que voy a llamar omega mayúscula t y un desfase que voy a explicar enseguida qué significa. Y una fase, perdón. Lo voy a volver a escribir aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que voy a señalar en este gráfico de aquí es efectivamente, justamente la fuerza. ¿Ya? Recordando, ya hemos visto esto para una respuesta en vibraciones libres. ¿Se acuerdan que también era una sinusoidal? Ahora vamos a hacer una excitación sinusoidal. Si yo lo represento en este gráfico, entonces la amplitud de esta onda es F0, ¿sí? Lo que está acá. La frecuencia dice que es omega. Esto está en radianes por segundo. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí. Omega generalmente, ¿cierto? Va a estar en radianes por segundo. Esa letra griega es la mayúscula del omega. Esta es la misma letra. Omega, omega. ¿Cómo yo puedo ver ese omega en el gráfico? En esto. Fíjense, esto es súper importante para reconocer todos los datos que nos entregan los ejercicios, los problemas en forma gráfica. Esto es el periodo de la onda y el periodo de la onda es inverso de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia perdón, 2 pi veces la frecuencia es en hertz o ciclos por segundo, es la frecuencia en radianes por segundo, que en este caso es omega. ¿Sí? Por lo tanto, si yo reemplazo acá, esto me queda 2pi dividido omega. O sea, yo midiendo eso, yo tengo la frecuencia, esta es la frecuencia entonces de la frecuencia de la excitación. ¿Sí? Como les dije, es la amplitud. Y otra cosa súper importante a tratar acá es lo que nos falta aquí, en este cuadrito, tin, 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 es
esta, que es la fase de la fuerza. Bueno, la fase de la fuerza, esta fase de la fuerza no es otra cosa que una forma de medir desde dónde yo estoy aplicando la fuerza, desde qué tiempo estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Si la fase fuera cero, eso significa que la onda es una perfecta, por así decir, sinusoidal que parte en cero. Si esta fuera cero, omega por cero es cero, seno de cero es cero, entonces la onda partiría en cero. Entonces la onda sería así, un cero, con F0, toda la cosa, ¿sí? Eso pasaría si esto es cero, 0 grados. Es solo una referencia, ¿ya? Es solo donde yo empiezo a aplicar. Ya por eso generalmente ocupamos phi f igual cero, si es que lo recuerdan. Pero en un caso general, en realidad esta onda puede estar corrida. Y esto que puede estar corrido tiene que ver, es un periodo, o sea, es un tiempo en realidad asociado a esa fase, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo una fase, un phi f, estoy corriendo la onda hacia la izquierda. ¿Se fijan que esto es como si hubiera corrido el caso de arriba a la derecha? El que acabo de decirle de phi f0 es como si lo hubiera corrido hacia la izquierda, ¿sí? Este es el tiempo cero, ¿sí? Este de aquí es cero. Pero yo corrí todo esto a la derecha un tiempo phi f. Y ese tiempo phi f yo lo relacionaba, si recuerdan, era el periodo total son 360 grados, ¿sí? O 2pi. Puedo hacerlo de esa forma. El periodo total son 360 grados. El periodo de phi f va a ser el valor de phi f en grados. Si lo hubiera hecho en radianes por segundo, ya esto va a estar en grados. Si lo hubiera hecho en 2pi radianes, esto tendría que haber puesto phi f en radianes. Ya, entonces, ¿cómo yo obtengo este? Es como la regla de tres, no. S por S dividido S. O S por este dividido S. ¿Ya? Y obtengo ese tiempo. Eso lo vimos en una clase. Entonces, con esto, con esta onda, lo que estamos tratando de resolver es la idea de que yo tengo esa ecuación, ¿sí? Esta ecuación quiero resolverla y yo para poder resolver esta ecuación voy a tener que aplicar que no es una ecuación homogénea, o sea, no es igual a cero, sino que tiene una excitación, por lo tanto va a haber una solución particular, ¿sí? Entonces, la solución del sistema, de este sistema, que ya sabemos cómo es la fuerza. Oye, me interrumpen si tienen dudas, como siempre nomás, ¿no? ¿Ya? Que no dejen esto, no dejen una duda aquí, que esto es súper importante entender, ir paso a paso, si quedó algo pobre de clases pasadas también, por favor. Ya. Tengo la ecuación entonces, y yo para resolverla siempre tengo que considerar condiciones iniciales. Entonces, la solución siempre va a ser un x de t total, y siempre va a considerar una respuesta, igual que en el caso de la fuerza constante, homogénea. Esto tiene que ver con la solución de la ecuación diferencial. Diferencial. Una homogénea y una particular. La homogénea le vamos a llamar, ahora le vamos a cambiar el nombre, no le vamos a poner H, le vamos a poner TR. ¿Ya? Y a la particular, esa le vamos a poner EST. ¿Por algo en particular? Sí. Algo súper importante de aquí en adelante, que es que esta solución, la homogénea, la de la ecuación igual a cero, es transiente. ¿Qué quiere decir que sea transiente? Que desaparece en el tiempo. Mientras que esta es la ecuación estacionaria, la respuesta estacionaria, ¿qué quiere decir eso? Que se mantiene en el tiempo, ¿ya? O sea, si de aquí en adelante se le pide encuentre la ecuación estacionaria, la respuesta estacionaria, ustedes deben poner toda la respuesta que se mantenga en el tiempo.
¿Ya? Vamos a ver un caso particular en que la respuesta que acá dice que es transiente, la homogénea, hay casos en que no desaparece en el tiempo. ¿Sí? Así que ojo ahí. Así que ahí esto no es siempre es así. Este es un caso general cuando tenemos el sistema con amortiguamiento, como se le queda aquí en el caso, en la diapo anterior. Esto entonces, ¿qué es la X transiente? Esta ya la conocemos. La transiente es la homogénea, que es igual a E menos chi omega nt a seno de omega de t más b coseno de omega de t. Mientras que la ecuación estacionaria es el famoso que vamos a aplicar hasta ahora, x0 seno de omega t más phi x. Algo súper importante. Esta que acabo de escribir es la respuesta particular de esta ecuación, ¿sí? Y que tiene que ver que cuando un sistema es lineal, como este, y se aplica una fuerza sinusoidal, vamos a tener la misma clase de respuesta, ¿ya? Es una respuesta sinusoidal, fíjense, tiene la misma frecuencia que la fuerza, es otra onda, ¿ya? Es una onda totalmente distinta, pero tiene la misma frecuencia que la fuerza, y bueno, es una sinusoidal, por cierto, o sea, tiene la misma forma, ¿sí? Es sinusoidal. No es una fuerza, no es así, sino que la fuerza es así, ¿cierto? Esa es la fuerza. Y la respuesta estacionaria puede ser más chiquitita, ¿cierto? Pero también es así. Y tiene la misma frecuencia, así que ahí me quedo mal. Puede ser más chiquitita, pero tiene que tener el mismo periodo, si tiene la misma frecuencia, ¿cierto? Si esta es el periodo, todo eso. Entonces, todo eso tendría que ser el periodo de esta, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Tiene la misma frecuencia. Y eso sería una onda, puede ser más chiquitita, por ejemplo, de amplitud más chica. Va, qué pavo. Otra vez, eso, ahí tenía que ser toda la onda. Ahí sí. ¿Ven? Eso de acá, eso es el mismo que este de acá. ¿Se entiende, Hernando? ¿Cómo va hasta ahí? La verdad me caí porque pasé a apretar o sea, pasé a mover un cable y se me apagó el compo, así que recién entré de nuevo. Pero bien, me acuerdo un poquito de esto y se entiende lo que iba explicando hasta ahora. Gracias, Hernando. Pucha, lamentable. Ánimo, hermano. Y pasan qué cosas no. Sí. Y Natalia, ¿cómo estamos hasta ahí? Igual me acordaba un poco. Buena. Gracias, Natalia. Miren, solo recordarles que esto que acabamos de ver aquí no es otra cosa que ¿cómo decirlo? Una consecuencia de que el sistema de lo que vimos en la primera clase sea lineal. Por algo este ramo antiguamente se llama sistemas lineales. ¿Qué estoy diciendo? Correcto. Una cosa importante también de ver es que también tiene una fase, ¿ya? Entonces, esta fase, que es distinta al fase F, me va a indicar a dónde parte el seno de la respuesta estacionaria. Quizá en el tiempo cero la fuerza parte aquí, miren los gráficos de arriba, los vamos a analizar en detalle a continuación. A lo mejor el tiempo cero está aquí, pero la onda del desplazamiento a lo mejor tiene el tiempo cero ahí. ¿Ven? Quizá eh, pueden estar corridas completamente y eso va a depender. ¿De qué va a depender?
¿De qué va a depender si la fuerza y el desplazamiento están corridas, que uno vaya hacia abajo? Miren, acá va la fuerza hacia abajo en este ejemplo, el desplazamiento va hacia arriba al partir. ¿De qué va a depender eso? ¿Se acuerdan? ¿Verdad, Paulo? Más o menos. Bueno, eso quiero que ahora quede claro, clarísimo esta clase ya. ¿De qué va a depender si es que la fuerza y el desplazamiento van así, o bien la fuerza es así y el desplazamiento es así? ¿Ven? Vamos a ver eso hoy día. Ahora, tenemos la respuesta transiente y estacionaria, y me pregunto, ¿qué valor tiene cada coeficiente? Bueno, los valores que tiene cada coeficiente, acá está, perdón, antes resumía la respuesta total, ¿cierto? La transiente y la estacionaria, voy a hacerlo con ahí, y la estacionaria, y vamos a tener ciertas incógnitas que tenemos que calcular. En este caso vamos a tener x0, phi x, y las famosas, las de siempre, a y b. Entonces, ¿cómo encontramos ya solo los valores de eso sin pensar de dónde vienen todavía? El phi x lo obtenemos a partir de el phi f, que viene en la fuerza, ¿sí? Está aquí, miren. Y el phi, ¿dónde lo obtenemos? Bueno, el phi lo obtenemos de aquí, de esa expresión. Entonces, lo que nos da esta expresión, que tiene que ver con los parámetros del sistema y la frecuencia de excitación, va a ser el desfase entre fuerza y desplazamiento. Porque fíjense, yo lo voy a reordenar aquí al lado. Phi, que es phi, el que yo puedo calcular, va a ser siempre igual a la fase de la fuerza menos la fase del desplazamiento. Y eso yo lo voy a conocer como el desfase entre la fuerza y el desplazamiento. En el fondo es qué tan corrida está una de otra. Si el desfase es cero, va a significar que, por ejemplo, si phi es cero, va a significar que la fuerza, por ejemplo, si la fuerza es así, el desplazamiento, aunque sea más chico, sea más grande, da lo mismo, porque son magnitudes distintas, va a estar en fase. ¿Sí? Desde ya tener nociones de eso. Pero si el desfase, por ejemplo, fuera ver al máximo 180 grados, si la fuerza es así, eso lo voy a ver en un gráfico próximamente. Entonces significa que X está corrido en medio ciclo. Un ciclo es todo esto. Entonces, X está corrido en medio ciclo, entonces corremos este punto 180 grados para allá, que es medio ciclo hasta acá. Entonces quedaría así. ¿Ven? ¿Y de qué? Entonces aquí vuelvo a preguntar, Paulo. Si este desfase, esta forma, depende de phi, y phi depende de la frecuencia de excitación, ¿de qué depende entonces la forma que tendrá f y x? Si está corrida una de otra, si están en sintonía. ¿Del desfase? Ya, pero el desfase de qué depende. Bien. De la fuerza y el desplazamiento, ¿no? No, la fuerza y el desplazamiento, la forma que tengan dependen del desfase, ¿cierto? Eso dijiste tú. Sí, sí. Pero el desfase de qué depende, ¿cómo se calcula el desfase? Con la cotangente, con la ecuación, ¿no? Eso, po. ¿Y cuál de estas cosas es variable en un sistema? La frecuencia ¿La frecuencia de qué es eso? ¿Frecuencia de qué? de excitación. Exacto. Entonces,
Bien, Paulo. Bien, bien. Esa forma que va a tener la fuerza de desplazamiento depende entonces de la frecuencia de excitación. Porque dependiendo de la frecuencia de excitación, vamos a tener un desfase distinto. ¿Sí? Porque en el fondo lo que le estoy preguntando es de qué depende el desfase. Tú al principio me dijiste, Paulo, el desfase depende del desfase. Eso en el fondo me estabas diciendo, ¿cachai? La figura que muestra un desfase Claro, es del desfase. Ya, tiene tres está papeles. bien. Bien, sí, no, bien, sí hay que hacer ese ejercicio. Está bien. Bueno, entonces ya tenemos el cálculo. Bueno, x0 tiene esta gran expresión. Ese x0 tiene esa expresión. Este phi x viene de acá. O sea, hay que calcular phi, que es el desfase, y después meterlo a esta ecuación para encontrar x. Pero tenemos muchas veces tenemos que el phi f es cero, ¿sí? Es un caso, ¿cierto? Entonces voy a poner acá, caso particular. Si phi f es cero, eso implica que phi es menos phi x, o phi x es menos phi. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el x0 seno de omega t más phi x? Se transforma, solo si phi f es cero, solo si phi f es cero, en x0 seno de omega t menos phi. ¿Sí? Ojo ahí, esa ecuación que ocupamos mucho para encontrar la respuesta estacionaria, solo se puede usar si phi f es cero, o si no habría que encontrar phi x. Bueno, ya tenemos entonces cómo calcular x0, cómo calcular phi x, y ahora cómo se calcula a y b. Bueno, a y b se determinan, como siempre, aplicando las condiciones iniciales. ¿A qué? ¿A qué se le aplica las condiciones iniciales, Carlos? ¿Está por ahí, Carlos? Ya, toda la ecuación. ¿A toda qué ecuación? Bien, bien. La estacionaria más la transiente. Exacto, gracias, Carlos. Se le aplican las condiciones a la respuesta total, a toda esta expresión, ¿sí? A respuesta total. Respuesta total, como dijo Carlos, es la transiente más la estacionaria. Ya. Vamos a ver el gráfico, miren. Ahí está. ¿Qué significa? ¿Cómo es la forma de la respuesta transiente? ¿Cómo es la forma de la estacionaria? ¿Y cómo sería entonces la suma de las dos, la respuesta total? Aquí se ve que la transiente, como su nombre lo dice, se acaba en el tiempo, ¿sí? Porque representa el amortiguamiento, ¿sí? De la respuesta a vibraciones libres. Mientras más grande sea el amortiguamiento, más rápido es ese decrecimiento, como se llame. Mientras que la respuesta estacionaria tiene que ver con esta respuesta que se mantiene en el tiempo debido a la fuerza. Fíjense que la fuerza se mantiene en el tiempo. La fuerza armónica, esta que está aquí arriba, es una fuerza que permanece en el tiempo, es una fuerza estacionaria. La respuesta debido a ella es una respuesta a su misma frecuencia, con cierta amplitud y que se mantiene en el tiempo. La suma de los dos se vería de la siguiente manera. Es por eso que cuando necesitemos analizar, por ejemplo, fuerzas máximas, desplazamientos máximos, muchas veces quizás solo nos vamos a tener que ver la respuesta estacionaria, ¿sí? Vamos a decir, ya está la amplitud. Pero hay casos en que la respuesta transiente, al principio de todo, puede afectar, fíjense, lo suficiente como para generar un aumento en las vibraciones, miren. Aunque no se mantenga en el tiempo, una respuesta transiente puede ser considerable y por lo tanto necesaria para el diseño. ¿Ya? Entonces aquí está el detalle del desfase. Ya voy a trabajar con... Esta foto se la saqué a Cristian. Bueno, le sacaba hartas cosas de sus diapos. Si ese fuera FT,
y esta de acá fuera x de t. Este solamente va a ver la respuesta estacionaria, ¿ya? Esto es exactamente lo que hice para la fuerza, pero ahora aplicado a las dos cosas. Mira. Voy a extender aquí, entonces vamos a considerar este de aquí. Eso de ahí va a ser el periodo asociado al phi x. Mientras que este de aquí perdonen el pulso, es el periodo asociado a la fase de la fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que queda ahí de diferencia va a ser el desfase. O sea, esto va a ser el periodo del desfase. ¿Sí? Que se puede, recuerden, en el tiempo se puede interpretar, cambiar por ángulo. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen el desfase, podrían calcular el tiempo, con la misma razón que expliqué antes. ¿Ya? Ese mismo desfase lo puedo ver en todos los puntos. Por ejemplo, ¿cuándo llega el pic? ¿Cuándo llega el pic? Ah, ya. Aquí también está, ese también es el tiempo de desfase. ¿Sí? Aquí abajito también. Ah, ya. Ese ahí es el tiempo de desfase. Y otro detalle importante es que si yo voy de pic a pic, por ejemplo, de aquí en el desplazamiento estacionario, de ahí hasta aquí, ese tiempo, ese periodo es 2pi partido omega, que es el mismo que si yo analizo el pic o cualquier punto, cualquier ciclo de la fuerza. ¿Eh? Porque tienen la misma frecuencia. ¿Pregunta ahí, chiquillos, chiquillas? Profe, yo tengo una duda. En la industria, ¿a qué se puede deber ese desbalance? Con una máquina, por ejemplo. ¿En la industria? ¿A qué te refieres? No entiendo a qué va dirigida tu pregunta. O sea, ¿se puede deber a que hay, por ejemplo, me imagino que haya como una holgura, un espacio sin que no estén haciendo contacto, entonces en cuanto aplico la fuerza, primero no se mueve el sistema hasta que hacen contacto y ahí se empiezan a mover sincronizados? ¿O no? No tiene nada que ver. No, no, Daniel, son cosas distintas. Mira, bueno, en la industria tú igual ves resortes, ¿cierto? Puedes tener una base con resortes, arneros, eh, masitas, me refiero a cajas resortes. Puedes tener una máquina montada en una fundición con resortes, pero tú no vas a estar empujando la fuerza y viendo la frecuencia de la fuerza, ¿cachai? La fuerza siempre tiene que ver con los procesos. Esta excitación en el sistema de esta máquina tiene que ver con el propio funcionamiento de la máquina, porque hay engranajes, porque la máquina gira, porque está desalineada, porque etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tú no ves la fuerza en realidad está representando el fenómeno, la interacción interna o con otra máquina. Y tú solo ves que la máquina vibra, pero la vibración, tú, si es una vibración muy grande, la vas a ver, pero no vas a estar viendo la fuerza, ¿cachai? ¿Me entiendes? Pero generalmente una vibración tampoco tú ves que vibra, ¿cachai? Que vibra, la puedes tocar y sientes que vibra, pero no vas a estar viéndolo. No ves algo moviéndose arriba, abajo y una fuerza yendo hacia abajo, arriba o arriba, abajo, ¿cachai? ¿Me entiendes también? Comprendo. Lo que sí es importante aquí es que en el análisis vibratorio, tú puedes, a partir de medir vibraciones, tú puedes ver el desfase que hay entre la respuesta vibratoria y lo que está excitando la máquina. Aunque tú no lo puedas ver, tú puedes ver los gráficos, los datos. ¿Cachai? Entonces, si tú ves eso, si tú puedes tener nociones entonces de cómo es el desfase entre la excitación que recibe esa máquina y el desplazamiento, tú puedes decir, ah, ya ver, qué fenómeno, qué problema, qué excitación
qué interacción interna de la máquina me provoca este tipo de características vibratorias, con este desfase, con esta amplitud, y ahí tú puedes predecir, ¿cachai? Tú puedes predecir, hay un diente agrietado, hay un desalineamiento, hay un desbalanceamiento. Claro, claro, era justamente esa mi pregunta. Y es que efectivamente así se puede ver de manera clara y en mantenimiento predictivo entran en detalle. O sea, en mantenimiento predictivo tú vas a ver, ya, si la amplitud aumenta y el desfase es de tales características, entonces es muy probable que sea tal problema. Y tú no solo te lo vas a aprender de memoria, sino tú vas a tratar de entender el fenómeno y por qué la fase tendría que tener esa forma. ¿Cachai? Entonces, cuando tú lo vivas en la industria, tú no es que te lo sepas de memoria de una tabla, ojalá que no sea así, sino que tú ves la vibración con esas características y tú te imaginas, puedes pensar qué fenómeno provocaría eso. ¿Ya? Eso sería. Vamos a ir viendo paso y recordando eso, Daniel. Vale. Bueno, resumen. El resumen tenemos que la frecuencia, ¿cierto? Esta es la frecuencia de la respuesta estacionaria, es la misma que la frecuencia de, perdón, me quedo bajito eso, de la fuerza. Lo otro que tenemos es que la respuesta transiente eh, llega a cero, ¿cierto? Y llega a cero y va a depender, ¿cierto? Esta respuesta transiente es una función, ¿cierto? De esto. O sea, eh, mientras mayor es el amortiguamiento, ¿cierto? Mientras mayor es chi, más rápido baja X transiente. ¿Qué más? Lo del desfase, ¿cierto? Tenemos que analizar ese desfase, ¿cierto? Hay un desfase entre fuerza y X que depende, como vimos y le pregunté a Pablo, de omega. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que vamos a hacer después del break es, vamos a analizar qué es lo que sucede. Nos vamos a olvidar ya de la respuesta transiente, porque ya la hemos analizado suficiente, y vamos a analizar qué es lo que sucede con estos coeficientes. ¿Ya? Porque al reescribir la ecuación estacionaria, la respuesta estacionaria, la frecuencia es llegar y anotar, ¿no? Entonces necesitamos calcular x0, esto, pero este x0 depende de omega, y necesitamos calcular phi x, donde phi x depende de este phi, del desfase, y ese phi depende de omega. Entonces vamos a ver qué pasa con x0 y phi x. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando cambio omega? Eso vamos a ver después del break, ¿ya? Vamos a ver el resumen, vamos a ver la resonancia, la amplificación, vamos a ver después phi, ¿ven? Todas esas cosas vamos a pasar de x0, después vamos a pasar todas esas cosas de lo de phi, y después, si que alcanzamos, vamos a ir al análisis de fuerza, o si no, queda para la clase asincrónica. ¿Tienen alguna pregunta antes de ir al break? ¿Se hacen una idea así? ¿Van recordando? ¿Les va haciendo sentido? ¿Va quedando clarito? Retroalimentación, please. Sí, profe, perfecto. Excelente, Daniel. Cuando ya veamos desbalanceamiento, les voy a comentar más de lo que tú preguntaste. Algo que me pasa, Javier, es que esas imágenes que vas poniendo me ayudan caleta a ir analizando un poco, como imaginándomelo de repente cuando solo veo la fórmula.
claro, uno la analiza, la puede ver y todo, pero con un dibujo al lado, que normalmente pone GIF y se está moviendo, uno empieza como a analizar más rápido un sistema, por ejemplo, directamente. Claro. Entonces eso, como siempre se pide feedback, opino que son positivos que ponga harto GIF y para pedir que sigas poniendo GIF más adelante. Gracias, Hernando. Excelente. Así será. Gracias por tu comentario. Gracias, Daniel, también. Bueno, vamos, son las 12:03 a las 12:18, como siempre, los 15 minutos. 12:18 estamos de vuelta, chicos, chicas. Voy a dejar la grabación.